El fruto de un verdadero cristiano, por colocarle algún título. De eso vamos a hablar hoy. Porque muchas veces, hermano, el fruto que Dios demanda o quiere de cada uno de nosotros, muchas veces es confundido por las obras o el trabajo que se pueda realizar en una congregación. Es verdad que la palabra nos enseña a todos que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Todo lo que usted hace para el Señor tendrá su recompensa, todo. Dios no se va a quedar con nada. Todo lo que usted hace, desde limpiar una silla hasta lo más mínimo que usted pueda ver, mire, eso tendrá recompensa de parte de Dios. A cada uno el Señor dará conforme a su labor. Pero no podemos ver de la misma manera el fruto de un cristiano con una obra. No, porque hay mucha gente que tiene obra, pero que no tiene fruto de un verdadero cristiano. Y el Señor no quiere obra, el Señor quiere fruto. El Señor no quiere una iglesia que trabaje mucho, pero que ninguno sea cristiano. No, el Señor quiere una iglesia que todos sean verdaderos cristianos y que también trabajen. El Señor quiere que nosotros seamos cristianos verdaderos y que demos el fruto correcto que debemos dar, porque es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico que dice: más vale obediencia que sacrificio, porque es mejor la obediencia que el mucho sacrificio. Hay iglesias, hermanos, que se esfuerzan mucho y que hacen mucho sacrificio por una obra o por alguna actividad cristiana, por algún evento cristiano, por algo que van a realizar. Pero muchas de esas personas trabajan y se esfuerzan simplemente para que el hombre los vea y los recompense. Hermanos, dentro de las congregaciones que trabajan y hacen muchos tipos de obras dentro de la congregación, pero resulta que cuando a ellos no son felicitados, o cuando el pastor o el líder o el hermano le dice: hermano, lo hiciste bien, excelente, sigue así, si ellos no reciben eso, pareciera que ellos están trabajando en vano, porque no sienten que están recibiendo el honor o la recompensa que ellos están buscando. Pues la iglesia del Señor no está llamada a que trabajemos para ser aplaudidos. La iglesia del Señor está llamada a trabajarle a Dios porque está agradecida con Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida. La iglesia del Señor no está buscando aplausos. La iglesia del Señor no está buscando que la gente lo felicite. La iglesia del Señor está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, a llevar a Cristo a cada rincón donde Dios le permita llegar. A eso está llamada la iglesia del Señor. Te aplaudan o no te aplaudan, no importa, porque el aplauso que en verdad importa es el que te da Dios en la intimidad. Luego que usted hace un trabajo y va a la intimidad y le dice: Señor, gracias, porque hoy me permitiste ir a los aticos a llevar la palabra. Ese aplauso que usted siente es el que importa. El que usted siente en la intimidad cuando usted hace algo para el Señor, no el aplauso de la gente. Por eso que hoy en día usted ve una confusión en la iglesia. Hoy en día usted ve confusión dentro del pueblo de Dios. Personas, hermanos, líderes, buscando recompensa de hombre. Que hice esto y no dijeron nada. Que no me vieron. No, hermano, mire. No busque la recompensa del hombre. Busque la de Dios, que es eterna. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, dijo el apóstol Pablo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a analizar cuál es este fruto. Vamos a analizar cuál es este fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vaya conmigo al libro de Efesios. Vamos a leer primero el libro de Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1.
Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y quiero que presten mucha atención a estos textos, porque muchas veces los leemos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Mire lo que dice aquí. Versículo 1 del capítulo 2 del libro de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, vamos a ir por parte, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Antes nosotros éramos igualitos que el que está en el mundo. El que está en el mundo sin Dios, que no busca a Dios, que no ora, que no se congrega, esa persona está siendo guiada por un espíritu de desobediencia. Pero usted y yo, en otro tiempo, también fuimos guiados por ese espíritu, un espíritu de desobediencia. Aquí Pablo hace una separación, hay una diferencia. El cristiano no puede ser igual que el del mundo, porque al del mundo lo gobierna el diablo, pero al de la iglesia lo gobierna Dios. Lo dirige Dios, lo guía el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debe haber una diferencia. No puede ser que hayan cristianos que lleven años en una iglesia y son los mismos que cuando estaban en el mundo. No, eso no existe, hermano. Esa persona está mal delante de los ojos de Dios, porque tiene que haber un cambio. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tiene que haber una nueva vida en esa persona, porque es el Espíritu de Dios que te está guiando ahora, el que te dio la vida cuando estabas muerto en delito y pecado. Entonces dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto no necesita teología para que usted lo pueda entender. Aquí lo que Pablo está diciendo, hermano, es que Dios preparó de antemano obras en las que usted debe andar. Esas obras son en las que usted debe vivir continuamente, diariamente debe vivir en esas obras. ¿Y cómo conocemos cuáles son las obras de Dios si no leemos la Biblia? Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que estudiar la palabra, analizar la palabra, para que usted sepa cuál es la obra en la que Dios quiere que usted y yo caminemos al día de hoy. No podemos caminar en las obras de las que diga el predicador, el pastor, el profeta, el apóstol, el líder, sino en las que diga Dios a través de la palabra. Entonces, eso ocurre al día de hoy. Muchas iglesias no leen la Biblia, escuchan lo que dice el pastor o el predicador y eso hacen. Y resulta que Dios no les mandó a hacer nada de eso. Pero no se dan cuenta porque no leen la Biblia. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta qué es lo que Dios quiere. Cuando usted estudia la palabra, usted se da cuenta. El Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros de las tinieblas y nos ha dado vida eterna. Además de eso, es tan misericordioso que nos enseña cómo es que debemos actuar cada día. Por eso también dice el mismo libro de Efesios, pero en el capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire lo que está diciendo Pablo. Esto digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis como el del mundo, que es ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Usted ya no es ignorante, usted ya lo sabe. Ya usted ha escuchado mucha palabra, ya usted lleva años en la iglesia, ya usted lleva años sirviéndole al Señor, ya usted no es un muchachito que va llegando, usted ya tiene tiempo y sabe cuál es la diferencia del mundo con el cristiano. Y cuando usted se vea que usted se parece al del mundo, usted tiene que decir, algo en mí no está bien. Claro, hermano, no tiene que esperar que alguien le llegue y se lo diga. Usted tiene que darse cuenta porque usted tiene el Espíritu de Dios. ¿O es que acaso el Espíritu de Dios nada más lo tiene el pastor, el líder o el que canta? No, lo tenemos todo porque a cada uno de nosotros se nos dio del mismo Espíritu. Dice también en el versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, dígale al que está a su lado, despójate, hermano. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire, ¿sabe por qué dice renovado en el espíritu de vuestra mente? Porque esto tiene que ver con un arrepentimiento. Y cuando usted estudia lo que significa la palabra arrepentimiento, usted lo que va a encontrar, por donde quiera que lo busque, es que arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Usted ya no puede pensar como el del mundo, porque ahora usted tiene la renovación del Espíritu de Dios en su vida. Amén. Lo que le preocupa al del mundo, a usted no le debe preocupar. Porque usted es hijo de Dios. Y usted sabe que no dependemos de este mundo. Dependemos de allá arriba. De lo que el Señor disponga para cada uno de nosotros. Versículo 23 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí es que tenemos que preocuparnos por andar en justicia, en santidad y en la verdad que es Cristo Jesús. Y todo esto comienza con un verdadero arrepentimiento. Cuando usted llega a los pies del Señor, reconoce que usted viene de una vida que es dañina, que a Dios no le gusta, y usted se despoja de ese hombre, usted vacía ese vaso para que Dios te pueda llenar de lo nuevo que está derramando en tu vida y en mi vida en este último tiempo. El versículo 31 y 32 del mismo capítulo 4 de Efesios dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Mire todo lo que se tiene que quitar de nosotros. Ira, malicia, todo esto. Y ser diferente. Porque somos hijos de Dios. Porque decimos que estamos con Dios. Que oramos a Dios. Que vivimos en Dios. Y muchas veces nos creemos más santos que cualquiera. Y vemos a alguien del mundo en pecado y nos sentimos que estamos mejor que él y decimos, este va para la paila no sé qué, porque usted cree que usted ya tiene el cielo ganado, pero resulta, porque eso pasa, como hay gente en las iglesias que llevan años, creen que ya tienen el cielo ya ahí, entonces ya ellos miran a todo el mundo por debajo, porque ellos se sienten mejor que todo el mundo, pero resulta que no, los años no te salvan, resulta que lo que haga en la iglesia no te salva, el que te salva es Cristo, pero la palabra también dice que el Señor va a pagar a cada uno conforme a su labor, pero que todo árbol que no dé fruto lo va a cortar. Y ya vamos a ver cuál es el fruto que tenemos que dar, porque para allá vamos. Ahora vaya conmigo.
al libro de Lucas capítulo 3, versículo 7. Este fruto, hermano, del que hemos estado estudiando y que yo le vengo a hablar hoy, es un fruto que cuando usted analiza bien, está ausente en muchas iglesias y en muchos miembros de las iglesias. Está ausente. No lo ve, usted no lo ve. Cuesta verlo. Cuesta verlo. Y es porque se ha colado un evangelio ficticio en las iglesias. Y eso es estrategia de Satanás para engañarnos. Para que creamos que todo el mundo es cristiano, que todo el mundo es salvo, que aquel que se sabe un versículo, wow, gloria a Dios, este es un hombre de Dios, y resulta que su corazón está lejos de Dios. ¿Qué le dio Jesús a los fariseos? Este pueblo de labios me honra. ¿Cuántas personas creen ustedes que al día de hoy Dios está diciendo, este pueblo de labios me honra? ¿A cuántos cree usted que Dios le está diciendo así en este momento? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Analice dónde está su corazón. Si usted en verdad es un verdadero cristiano o usted solo está adorando a Dios de labios. Lucas capítulo 3, versículo 7, sí. Lucas capítulo 3, versículo 7. Dice, aquí vamos a leer acerca de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto se corta y es echado en el fuego. Mire lo que predicaba Juan el Bautista. Y nosotros a veces queremos suavizar el evangelio. Juan el Bautista predicaba así: el que no da fruto va para el infierno. Este fuego es el infierno. Y eso era lo que él decía. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y comienza a hablar y decir: porque todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. ¿De qué fruto está hablando? Fruto de un verdadero cristiano, de alguien que en verdad está arrepentido. Fruto digno de arrepentimiento es lo que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. Mire lo que dice. Cuando aquí dice: no digáis entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijo a Abraham aún de estas piedras. Era porque él sabía que ahí había gente que se estaba justificando, diciendo: no, yo puedo vivir como yo quiera porque yo soy hijo de Abraham, nuestros padres son hijos de Abraham. Y ellos querían vivir como ellos querían. Y hoy en día sí hay mucha gente, cristianos, enseñándole a la familia que no importa, que no busquen a Dios, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Falso. Eso no es así. Eso es mentira. La palabra dice en Romanos 14:12 que cada quien dará cuenta a Dios de sí. Usted no puede salvar a nadie, ni a su hijo, ni a su padre, ni a su hermano. Usted lo que puede hacer es hablarle de Cristo, predicarle y orar por él para que el Señor quizás le conceda a que se arrepientan. Pero todo aquel que no se arrepiente va para el infierno. Lo van a quemar. Así de fácil, hermano. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo para que observemos cómo era el fruto que estaba exigiendo Juan el Bautista en ese tiempo. Dice el versículo 10, luego que él les dijo que el árbol iba a ser cortado y echado en el fuego, en el versículo 10, la gente le preguntaba diciendo, a Juan obviamente: entonces, ¿qué haremos? Y él respondió y le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Y cuántos cristianos hay agarrados? Hermano, muchos.
Y Juan le dice, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Ya eso era un resultado de que había un cambio en la persona, porque todos eran tacaños. Entonces dice, mire, respondiendo le digo, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, porque los publicanos eran cobradores de impuestos y cobraban a veces mucho más de lo que era justo. Y Juan le dice, si en verdad ustedes se han convertido y han cambiado su vida, no cobren más de lo que es justo, cobren lo necesario, lo que es. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y eso lo seguimos viendo al día de hoy. Ellos no se conformaban con el salario y hacían extorsión. Y hoy en día eso está pasando. Personas que extorsionan, incluso cristianos, pastores extorsionando al pueblo de Dios, engañándolo, quitándole el dinero porque no se conforman con el salario, con lo que Dios les provee. Y quieren más y más y más, pero Dios no nos llamó a eso. Entonces, cuando usted es una persona que en verdad se ha arrepentido de corazón, usted va a dejar todas estas cosas y va a vivir como Dios quiere, va a ayudar al necesitado, va a ser una persona correcta, justa, que va a andar en santidad, que se va a guardar, porque usted está agradecido con lo que Dios ha hecho con usted y con su familia. En el mismo libro de Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 13 es donde nos encontramos la parábola que les mencioné al principio, la que estuvimos estudiando en la semana. Lucas capítulo 13 del versículo 1 al 9. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Habían hecho unos sacrificios con unos galileos. Y de la manera que ellos fueron muertos, que los mataron, torturaron, la gente empezó a dudar y a decir, ¿será que ellos murieron así por el pecado que cometieron? Porque ellos se sentían más justos que aquellos galileos que estaban muertos. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes creen que estos galileos que mataron, ¿verdad? Si ellos no se arrepintieron y ustedes no se arrepienten, ¿qué cree usted que va a pasar? Y le dice, os digo que no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ¿cuántas veces usted ha visto a la iglesia? Cuando yo digo la iglesia, hermano, me refiero a la iglesia de Cristo en general. Yo sé que algunos de los que están aquí vienen de otras iglesias. ¿Cuántas veces usted ha visto personas, hermanos, creyentes, como usted lo quiera ver, decir, ese no tiene remedio, ya que él está condenado, ya que él va para el infierno, ya que él no sé qué, ya que él no tiene perdón? Y comienzan a juzgar y se convierten en dioses, porque ellos creen que ellos tienen a Dios agarrado de la mano, como los fariseos, ¿verdad? Entonces comenzamos a enjuiciar a la gente, comenzamos a enjuiciar, y resulta que Jesús está diciendo, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ir al mismo sitio donde va el borracho, el adúltero, el ladrón, el fariseo, porque tiene que haber un fruto verdadero, un fruto de arrepentimiento verdadero. No se anivele con el mundo, déjele el mundo a Dios, el mundo ya tiene quien lo juzgue. Cuídese de usted mismo, de hacer la voluntad de Dios, que al del mundo lo juzga Dios. Porque cada quien debe dar cuenta a Dios un día. Y sigue diciendo, otro ejemplo que colocó Jesús,
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén. Ay Dios, mira cómo murió aquel. Lo mató un cáncer, lo mató una enfermedad. Eso es que él fue muy malo. En la vida él fue muy malo y pagó la consecuencia. No lo podemos ver así, hermano. Le voy a decir por qué. Porque si fuera así, entonces no hubieran cristianos que murieran en tragedia. ¿Y cuántos cristianos no mueren en tragedia? Millones. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que estaban todos en pecado? No, es que a Dios no le importa cómo nos va a llevar de este mundo. Usted tiene que entender eso. A Dios no le importa si nos mata un carro, si nos caemos del puente sobre el lago, si no se cae hoy este techo. A Dios no le importa eso. A Dios lo que nos importa es o que seamos salvos, y el que no, va al infierno. El alma, salvarnos a nosotros, que nos arrepintamos, porque si no vamos a ir a pagar. Vamos a ir a pagar donde va a ir a pagar todo aquel que es pecador, que no tiene a Dios en su corazón. Y ahí es que está la diferencia del que en verdad es cristiano y no. Luego que Jesús dice esto, dice, os digo que no, en Jerusalén todos son pecadores igualitos que aquellos que le cayó la torre. El que no se arrepiente va para el mismo lugar, aunque uno murió tranquilito enfermo y el otro murió que le cayó una torre en la cabeza. Igualito el alma, si no se arrepintió, va para el mismo lugar. Eso es lo que le está diciendo. Para que nosotros, mire cómo en este tiempo aún nos hacemos esas preguntas en la mente, o nos pregunta alguien, mira, esta persona está enferma, como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Familiares de nosotros que no son cristianos se preguntan, y esa persona si fue tan buena, ¿por qué está en esa cama pagando, ¿qué está pagando? Eso no tiene nada que ver. Nadie conoce los propósitos de Dios. Hay personas que han sido muy malas y tienen una muerte fácil sin sufrir. Entonces, ¿cómo se explica eso? Versículo 6, dice Jesús, para poder explicar esto de lo que viene hablando. Dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, pero no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. Mire cómo Jesús explica lo que él está hablando del arrepentimiento. Porque en el contexto él está hablando del arrepentimiento. Y Jesús cierra con esta parábola y pone el ejemplo de esta viña. Y el viñador fue a buscar fruto en la higuera y no halló. Y dijo: Señor, vamos a cortarla, porque está ocupando espacio, está inutilizando la tierra. El viñador le dijo: ya va, Señor, no la cortemos todavía, déjame cavar, deja que la abone, y vamos a darle tiempo a ver si da fruto. Si da fruto, bien, y si no, bueno, la cortará después. ¿Usted qué cree que significa el cavar y el abonar? Significa trabajo. Significa trabajo. Usted tiene que trabajar en su vida. Si usted todavía no ha visto ese fruto de cristiano, siga cavando, siga orando, siga buscando de Dios, no se canse, porque entonces en el momento que Dios venga a demandar fruto de ti y no lo encuentre, te va a cortar. Es así. Y el fruto no es limpiar una silla, el fruto es que usted sea un cristiano verdadero, que usted tenga un carácter verdadero, de un verdadero cristiano, que usted ya no sea un mentiroso, que usted ya no viva como vive el mundo, que usted sea un cristiano correcto, justo ante los ojos de Dios. Ese es el fruto que Dios quiere buscar en la vida de cada uno de nosotros. Que usted ya no sea un cristiano murmurador. Mire cuánto claro, hermano. Eso pasa. Entonces siga cavando, siga abonando,
Siga trabajando en su vida para que pueda dar el fruto correcto. No esté mirando si otro está dando el fruto. Mire usted si usted lo está dando. No mire al otro, del otro se encarga Dios. Usted lo que tiene que hacer es ayudarlo y ayudar a cavar. Hermano, no has acabado, yo te voy a prestar la pala para que cavemos. Te voy a traer el abono, porque es necesario que todos como un cuerpo demos fruto de un verdadero cristiano. No que cuando la gente diga, este es de la voz de Dios, mejor me encierro. Este es de la voz de Dios, mejor me voy. No, sino que digan, allá viene un verdadero cristiano de la iglesia, la voz de Dios, donde se congrega el hermano Freddy. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos cristianos verdaderos. Verdaderos cristianos, hermano. Grábese esto, frutos dignos de arrepentimiento. Demos ese fruto, arrepintámonos de corazón, vivamos el evangelio de verdad. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no. A Dios nadie lo puede engañar, ni lo podrá engañar. El libro de Marcos, capítulo 11. Libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor. Marcos 11, 12. Porque leí desde el 11. Correcto, desde el 12. 11, 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué tuvo Jesús? Tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Todos hemos leído esta historia alguna vez y sabemos que la higuera se representa en parte a Israel. Pero en este caso estamos hablando de nuestra vida personal como iglesia, ¿verdad? Para que no nos vamos a ir, no desenfoquemos, hermano, a otra cosa. Mire, Jesús vio la higuera, él tenía hambre, dijo: voy a ir a comer fruto de esta higuera. Y cuando llegó a la higuera solamente encontró hojas. Y todos escuchamos y no sabemos esta historia de memoria, porque decimos: Jesús maldijo la higuera. Incluso hay títulos en algunas Biblias que dice: Jesús maldice la higuera. Ahora yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuál fue la maldición que Jesús arrogó sobre la higuera? Porque Jesús no le dijo: tú eres una higuera que está maldita. No. Jesús le dijo: nunca nadie coma fruto de ti. Porque no hay peor maldición para una persona de que nadie se pueda beneficiar de usted. Si nadie se beneficia de usted, hay un problema. Esa fue la maldición que Jesús le dio a la higuera. Nosotros debemos ser una iglesia donde otros se beneficien de lo que usted y yo hacemos. Usted debe ser un cristiano donde otros se beneficien de lo que usted hace, de lo que usted predica, de lo que usted vive, de lo que usted ha renunciado en su vida por amor a Dios. Otros se tienen que beneficiar de esos testimonios, de que cuando usted ora por un enfermo y el enfermo es sanado, esa persona se está beneficiando de lo que Dios hizo en tu vida. Y eso te indica que Dios está trabajando contigo, que algo Dios está haciendo en tu vida y que te quiere llevar a cosas mayores. Pero ¿qué ocurre cuando nadie se puede beneficiar de ti, sino que dicen: no, mejor me voy a esconder porque allá viene aquel? Usted está mal, hermano. Usted está mal, porque esa fue la maldición de la higuera. Nadie coma fruto de ti, porque Dios lo que quiere es que demos verdaderos frutos. Métase eso en su cabeza, hermano. Debo dar fruto de un verdadero cristiano. El libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Texto que muchos no conocemos de memoria. Vamos a leer desde el 1 al 8.
Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Mire esto, el que no da fruto, Dios lo corta, pero el que da fruto, así sea poquito, Dios lo va a limpiar para que siga dando fruto. Porque Dios no quiere gente que no dé fruto. Es así, eso no lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo en cada texto. Dios lo que quiere es que demos fruto, que demos resultados. Como siempre les digo, en cuanto a la salvación, no es por obra, es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero en todo lo demás necesitamos obra, acciones y acciones verdaderas. No para que el hombre me vea, sino porque de verdad, de corazón lo hago para el Señor. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? El que permanece en mí, dijo Jesús, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano, y se recogen y lo recogen, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Otra vez menciona el infierno. Y sigue diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mire este último texto. Vamos a leerlo todo fuerte, este último texto, el 8. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se fijaron? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En pocas palabras, cada frutico que usted da glorifica y exalta el nombre del Señor. Por lo tanto, salgamos hoy de aquí dando fruto digno de arrepentimiento. Gloria al Señor. Y ya para terminar, quiero leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿qué dice? En todo, llevando, ¿qué dice? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No cesamos de dar gracias por ustedes, de orar, de pedirle al Señor para que sigáis creciendo en el conocimiento de Dios y sigáis dando fruto para toda buena obra. Porque es lo que el Señor anhela, que demos ese fruto digno de arrepentimiento, verdaderos cristianos, donde quiera que lleguemos, marquemos la diferencia, pero para bien, dando buen testimonio, siendo un ejemplo, para que otros puedan ser contagiados, no solamente de la palabra que llevemos, sino también de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Y de esa manera, todos juntos podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y como tarea para la casa, usted va a estudiar, va a analizar Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, donde habla de los frutos del Espíritu y de las obras de la carne. Entonces, hermanos, vamos a colocarnos de pie, por favor.